Hola a todos y bienvenidos a Robot Análogo, un podcast de Carlos y Wilson. Hola. El día de hoy estaremos hablando del lado oscuro de la inteligencia artificial. Sí, básicamente vamos a estar hablando de este fenómeno que ahora mismo está ocurriendo, que básicamente es de lo único que se habla Sí, el tema, en uno las de los temas top redes, noticias, en todos los lugares, de esto que se habla. Y principalmente, solamente se está hablando del lado positivo, de los beneficios. de los beneficios, de lo bueno, pero nadie está hablando del lado oscuro que va a traer y que trae este tipo de tecnología y de revolución. Sí, Entonces, yo creo que es relevante y en un futuro básicamente inevitable hasta cierto punto, si ya todo está, sigue como va, ya está. está Es una ocurriendo. realidad. Y lo más sorprendente que probablemente es solo el inicio. Así No es. necesariamente esto es lo que vamos a seguir viendo, sino que probablemente vamos a seguir O sea, viendo más. vendrán cosas peores. O mejores, Bueno, lo mejor siempre se espera. sí. Pero es incierto el futuro. Siempre. Entonces, yo creo que es relevante o importante decir qué es esto de la inteligencia artificial. Por favor. Pero como para hacerlo de una forma más sencilla y no necesariamente tan técnica, básicamente la inteligencia artificial es un conjunto de algoritmos, que es un conjunto de pasos, que buscan simular o emular la inteligencia humana. La inteligencia artificial es una guía. O sea, sí podría ser eso, pero lo que se busca es más como tú tomar, por ejemplo, tu capacidad de hacer algo, vamos a poner la Y capacidad de potencializarlo. aprender, vamos a suponer, y los científicos tomaron la lógica fundamental de aprender, que es, por ejemplo, eh, ¿cómo se le dice a esto? Eh, como rewards, es que no sé, es como Bilingües, idiomas. es como beneficio, o sea, como que el premio y el castigo. Ok, Esa es la forma que nosotros aprendemos. Nosotros hacemos una acción, realizamos una acción, y claro. si es beneficiosa, Por repetición y según entonces sus nosotros decimos, repercusiones. bueno, vamos a seguir continuando con esa acción, y si no, cambiamos a otra. Eso es básicamente la inteligencia. O sea, un ejemplo que yo vi que es bastante interesante una vez, no lo recuerdo de que 100%, es cómo, ¿qué es la inteligencia per se? O sea, como que para entender. Ok. Porque la gente asume la inteligencia como algo muy, muy humano. Pero, por ejemplo, un ejemplo que me gustó Es que que todo vi. parte del humano. O sea, todo lo que es avanzado lo generó el hombre. Sí. Entonces, pero el concepto de inteligencia, por ejemplo, imagina un ratón. Que un ratón está caminando en una casa Ujú. y el ratón cae en una Ok. trampa de ratones. Entonces, Para ratones. sí. Entonces, este ratón sabe que las trampas son prácticamente letales. Pero este La ratón, mayoría. luego de luchar mucho, logra escapar de la trampa. Ok. Entonces, ese suceso se convierte en una memoria para el ratón. Entonces, por ejemplo, la próxima vez, Ujú. como él sobrevivió a la trampa, la próxima vez él va por la casa y ve, Acción y reacción. y ve, y ve una trampa y dice, Ujú. oye, no puedo pasar por aquí. Y básicamente ese es como que el nivel de procesamiento que tienen muchos Claro, el animales, aprendizaje de la acción que no como fue que asocian la positiva. acción, la memorizan y dicen, no, eso yo no lo puedo hacer, Exacto. porque eso va a tener tales Ujú. consecuencias. La última vez casi muero. ¿Cómo se relaciona entonces esa analogía con Entonces, la lo que inteligencia artificial? viene es, lo que se podría decir entonces que la inteligencia es cuando el ratón, por ejemplo, un caso hipotético totalmente inventado, puede comenzar a reconocer esos patrones de cosas que le ocurrieron y comenzar a emular posibles futuros en base a esos patrones. Y Ok. decir, bueno, si esa trampa que es de esa forma me causó esto, puede ser que esto que es de otra forma me Ujú. cause lo otro. O sea, tú no estás ya
trabajando en base a la memoria, sino que tú estás tomando los patrones existentes y en base a eso deduciendo futuros patrones. La inteligencia artificial básicamente es como una ayuda o un paso adelante de cualquier acción que tú puedas tomar, en pocas palabras. Sí, es como que se podría decir que nuestra capacidad de entender y reconocer patrones y predecir patrones digitalizado. Señores, esto no es brujería. Predi- Sí, predici- prediciendo el futuro con tecnología. sí, básicamente. No, y porque el futuro Pues el es, futuro inmediato, se puede decir, a y corto uno lo plazo. hace. Por ejemplo, porque ¿qué tú haces cuando tú quieres predecir el futuro? Tú tomas cosas que pasaron y dices, mira, si pasó esto y pasó esto y pasó esto y pasó lo otro, Sí, entonces preverse es probablemente jus- si yo ju- hago esto, pase lo otro. justamente eso. Que básicamente, Tomar en cuenta las acciones las consecuencias de las acciones. entonces cuando tú entiendes que eso es el concepto de inteligencia, tú entiendes que es algo que, aunque solamente lo estamos haciendo nosotros a este nivel, porque los animales no necesariamente tienen esa capacidad de abstractamente No, predecir el futuro, de no, un gracias futuro a Dios. así, no, no lo pueden hacer, Imagínate tú. pero si tú lo analizas y dices, contra, no es tan, no es un complejo, no es un concepto tan orgánico, como que no es una cosa tampoco tan intrínseco, sino que nosotros somos los únicos que No, lo podemos hacer. no, es algo complejo. Es Es muy algo, complejo. es algo complejo, pero lo que te quiero decir es como que no necesariamente es único de nosotros. O No, sea, porque no es algo como no, que, no fue algo evolutivo. O sea, fue algo que evolucionó, pero dentro de un campo de una creación. O sea, no es ujú, como algo evolutivo del ser humano, como cualquier moda o cualquier cosa. O sea, es ujú, como que se predijo, se trabajó para garantizar esa información. ujú, Así pienso yo. ujú, sí. Pero entonces, como que quiero como que aterrizar, como que esa capacidad que nosotros tenemos y siempre hemos tenido de aprender, que es Ujú. natural, nosotros simplemente como seres humanos intentamos darle esa capacidad a una computadora. Ok. Entonces, sacamos, ¿cómo los seres humanos aprenden? Y de Casi forma siempre por error. O sea, prueba y error. el dominicano, El el ser ser humano. humano, el dominicano también, Sí. está hecho para equivocarse. Que incluso la forma que está estructurada nuestra mente y como nosotros, como nuestro sistema orgánico, o sea, naturalmente funciona, es que nosotros valoramos las cosas negativas incluso mayormente que las positivas. Sí, ¿Por qué? Porque representan un impacto superior en la supervivencia. O sea, ujú, si te pasa algo malo, eso influye más en tu vida y en tu supervivencia que una cosa buena. totalmente. Entonces por eso te marcan más. Entonces lo que hicieron eso mismo es que la inteligencia artificial es como un software que simplemente en base a prueba y error aprende de las cosas buenas y malas que le pasan. Y eso hay personas y científicos que se dedican a simplemente hacer esos procesos. De vamos a crear algo que tenga la capacidad de identificar cuando algo salió bien y salió mal y que siga repitiendo lo que salió bien y que deje de repetir lo que salió mal. Es un Ok. software que hace eso. Entonces, cuando llega a un nivel de complejidad tan alto como el que tienen actualmente, tú puedes llegar a ver cosas entonces con el mismo principio que es súper mega complejo. O sea, Ujú. como que puede llegar a ser cosas que parecían imposibles antes, pero que al final son cosas que nosotros como seres humanos aprendimos. Entonces también son cosas que una máquina con la capacidad de aprender debería poder aprender. Ujú. Entonces, tal vez no se deje que tan claro haya quedado, pero es básicamente tomar nuestra inteligencia y digitalizamos. Eso es lo que estamos intentando hacer con la inteligencia Ok. artificial. Entonces, en el punto actual, la inteligencia artificial, no sé si tú te has fijado, solo hace cosas muy particulares, Muy específicas. muy específicas. Es como que no pueden todavía tener esa capacidad general que tenemos nosotros de inteligencia de verbal, No tienen lingüística. libertad creativa. No, imposible, porque no ha llegado al punto donde, porque para nosotros tener el nivel de inteligencia que tenemos, combinamos muchísimas Claro que cosas, los sí. sentidos, etcétera. Entonces, todavía no hemos llegado a ese punto. Eso es lo que eso es lo que le llaman inteligencia artificial general. Todavía no se llegó a ese punto, que va a ser una inteligencia artificial que tiene la capacidad de ser similar a un ser humano. O sea, Ujú. una general, va a servir para varias cosas, para muchas cosas, como sirven los seres humanos, como la película Her, no sé si tú la viste. Sí.
es una inteligencia artificial general que tiene la capacidad de responder a diferentes estímulos, de diferentes formatos, voz, escucha, etcétera. La que existe actualmente es como más enfocada en cositas específicas, en el sentido de que, por ejemplo, tú ves ChatGPT, ChatGPT es texto, Ujú, creación de texto, generación de texto, entendimiento de texto, pero eso es lo que hace. Hay otras que son de imágenes, hay otras que son de audio. Entonces, actualmente lo único que hemos podido llegar a hacer es como que emular una sola habilidad ujú. de una manera muy, muy, muy positiva, en el sentido de que podríamos llegar a tener una habilidad, una inteligencia artificial que haga una cosa que lo haga mejor que el ser humano, pero es una sola cosa, porque está enfocada y totalmente optimizada para hacer esa sola cosa. Es como la inteligencia artificial que hicieron para jugar ajedrez, no me acuerdo el nombre, pero era alfa, no sé cuál. Que como que enseñaron esa inteligencia artificial a jugar ajedrez, le ganó a todo el mundo, incluyendo los mejores jugadores de ajedrez, O por una máquina. pero solamente puede hacer eso. Ok. Esa misma inteligencia artificial no podía jugar otro juego, por ejemplo. O sea, No podía estaba, extrapolar lo que aprendió ok, ahí para hacer otra cosa. estaba solamente aplicando los hechos para ese juego. Exacto, porque se programó para aprender solamente sobre ese Perdía, juego. ¿Eh? perdía la máquina. Al principio sí, así que aprende. Ok. Como que, ok, perdí por esto. Entonces, si yo hice esto para perder, entonces déjame hacer esto. Eh, ¿Por qué causa tanta como limitación, estrés, el término eh, inteligencia artificial? Yo creo que por varias razones. La primera es que yo siento que naturalmente nosotros tenemos un rechazo a lo nuevo, Sí, a lo eso que sí. implica cambio. Creo que también tenemos rechazo a lo artificial, por alguna razón. O sea, como que naturalmente, tuve que incluso socialmente, valoramos más las cosas naturales que las artificiales. Porque realmente, Cuando son muy claras, sí, porque pero que también estamos luchando con conservar lo que tenemos, lo que nos dio la madre naturaleza. Entonces, ujú, al mismo tiempo, llevar ese equilibrio entre conservar lo orgánico y apreciar lo digital a ese nivel ujú. es complejo, o sea, da un poco de pánico. Sí, y yo creo que parte es porque no es natural. O sea, no es natural. Es algo que totalmente no estamos inventando nosotros. O Sí. sea, no es como que es del flujo natural de la vida. Pero todo lo creamos, o sea, la mayoría de Ujú, las cosas que tenemos y que usamos habitualmente, las ujú. creamos nosotros. O sea, todo lo que nosotros utilizamos no era así cuando se hizo, por ejemplo, la primera mesa, el primer No, micrófono, o sea, claro. todo fue Yo, evolucionando. yo creo que también No había, es que no había un concepto parecido antes, o sea, no tiene una, un antepasado. O sea, la inteligencia artificial lo más cercano era un buscador. sí, o las máquinas generales, o sea, pero o sea, como que la gente tiene, a diferencia de antes también, nosotros estamos haciendo un invento ahora, que sabíamos que íbamos a hacer, tú Ok. sabes, porque si tú te fijas, está en la película hace Era, muchísimo, sí, era un sueño. porque incluso las técnicas que están utilizando para desarrollar estos algoritmos de inteligencia artificial, estos Ujú. modelos, fueron inventadas en los 60, 70. Sí. Simplemente no había la capacidad computacional, o sea, los equipos, para llevarlas a cabo. Entonces ahora, como llegamos a un punto donde podemos aplicar eso que se inventó en los 60, 70, es que estamos viendo las teorías volverse realidad. Y no, y para la ciencia tiene que ser un logro No, grandísimo. esto es probablemente. Imagínate tú, por ejemplo, esos grandes inventores con la posibilidad de tener lo que tanto soñaron, o sea, el mundo fuera Ujú, todo lo que fue, o sea, todo lo que era ilusión, el mundo fuera eso. realmente. Y por ahí iba, que si tú te fijas, este invento, se está hablando de este invento en películas de hace muchísimo tiempo. Sí, Entonces, ¿cuál es el factor común de las películas? Que también yo entiendo que influye de forma negativa. Son futuros distópicos. sí, O sí, sea, son bien siempre creepy, sale mal. son bien fucking una loquera, una loquera. Y yo creo que tenemos razones para pensar así. Es Porque, que por da ejemplo, cuando miedo. tuve, por ejemplo, eh, nuestro pariente más cercano, en términos, no parientes, pero como que lo más cercano a nosotros, se podría decir que son, por ejemplo, los monos. No lo decimos nosotros. Lo dicen los científicos. Genéticamente nos parecemos mucho.
compartimos muchas cualidades. Los monos son bastante inteligentes, o sea, Sí. pueden aprender a hacer muchísimas cosas. Yo he visto monos que aprenden a jugar ping-pong, que... Yo he De visto, todo. O yo sea, tú creo que vas a un vi un mono el zoológico otro día. y los que se roban el show son los monos. Sí, porque son bastante inteligentes con relación a los otros animales. Y si tú te fijas, la diferencia que hay en inteligencia entre el mono y nosotros la consideramos abismal. Y esa inteligencia es que nos hace dominar sobre los demás animales. Entonces, cuando tú traes a la mesa la posibilidad de que exista una inteligencia que nos lleve la misma diferencia que nosotros le llevamos a los monos, ella no la lleva a nosotros. O sea, el futuro es aterrador. Sí, totalmente. Porque, ¿qué nosotros hicimos al ser más inteligente? Domina todo. Ujú. ¿Qué podría ser algo que sea muchísimo más inteligente que lo que nosotros podemos concebir? Tú asumes que va a ser lo mismo que nosotros hemos hecho. Ujú. Y yo creo que por ahí va. Y por eso toda la película, yo entiendo yo, se han ido por ahí. Sí, hay Que, pocas que te reflejan algo como positivo. O sea, no creo tener un ejemplo de una película o algo que referencie la tecnología al nivel de la inteligencia artificial ujú, con algo positivo. Como que el desenlace es un caos, una guerra de máquinas contra humanos, la, ¿cómo es? La aniquilación de todo el universo sí. Y lo curioso es que hasta cuando sale bien, sale mal. Porque, por sí. ejemplo, tú ves Terminator, por ejemplo, salió Ujú, mal. La Skynet dominó el mundo y hay una guerra contra las máquinas. ujú. Tú ves Matrix. En Matrix salió mal. La máquina dijeron, necesitamos energía, no hay sol, vamos a usar lo humano para usar energía Y es y lo vamos a meter lógico, todito en una cubeta. ¿no? Y es lógico pensar que lo que nos vaya a sustituir a nosotros, en esa libertad que cree que posee, Ujú, tenga errores, porque al final nosotros tenemos que mantener el control. O sea, yo no me veo en un mundo donde las máquinas tengan control y poder. Aunque ya yo creo que tienen mucho, mucho control y sí. mucho Yo poder. creo que sí, Pero un total todavía control no, pero sí. me daría mucho miedo. No me veo viviendo en ese mundo. Y por ejemplo, para terminar con el último ejemplo que te estaba dando, y tuve por ejemplo en Wally salió medio bien, pero salió bien y Fueron muchos años sí, pero aislado del mundo. algo curioso es que salió bien, la tecnología está súper avanzada, pero los humanos como quiera nos jodimos. Claro, se volvieron O sea, inútiles. nos volvimos unos inútiles. O sea, cuando sale bien, sale mal porque nos volvimos unos No, inútiles. es que a nosotros no nos va bien. O sea, en ninguno de los aspectos, ninguno de los ejemplos, el ser humano ganó. Creo que no. O sea, por lo menos en películas no lo hemos Es visto. que abusamos, tú sabes. O sea, Ujú, no es como que lo usamos en su medida exacta. ujú, Nosotros siempre queremos ir como más allá. Y a veces la búsqueda de la perfección en términos tecnológicos causa que nosotros nos acomodemos, ujú. utilicemos también de más dicha tecnología y nos vamos atrofiando también. Sí. Y Y es curioso eso, o sea, como que nosotros estamos haciendo todo lo posible para inventar cosas que probablemente eso es la cosa que nos va a destruir, que fue lo que hablamos al final del capítulo anterior. Hay una pregunta súper importante. ¿Es la realidad más cruel o peor que la ficción? O sea, a donde nos vamos dirigiendo en esta realidad, Ujú. el desenlace es peor que esos ejemplos que tenemos de ficción. Mira, es difícil decirlo, pero ahí entran ciertas cosas que están ocurriendo ahora mismo, que son producto de la inteligencia artificial, Ujú, que están comenzando a crear la posibilidad de que la cosa salga muy mal. Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, una tecnología que es producto de inteligencia artificial, que se llama deepfake, que es básicamente una tecnología donde una imagen la pueden convertir en otra. O sea, por ejemplo, no sé si tú has visto que la cara de fulanito sí, la sustitución de rostros. la sustituyen con el rostro Ujú. de Perencejo.
Hicieron, por ejemplo, un video con Morgan Freeman. Tomaron una persona y le montaron la cara de Morgan Vi una Freeman. de Luis Miguel también, hace poco. Entonces, tú dices, wow, qué heavy. Eso trae muchísimas posibilidades positivas, porque, por ejemplo, el cine, hay actores que incluso después de muertos van a poder salir saliendo en películas. Y cantantes Y cantantes que también. van a seguir Ujú. cantando. Y tú vas a poder decir, por ejemplo, Bruce Willis, bueno, yo no sé si eso era verdad, pero vi una vez que Bruce Willis como que había vendido los derechos de su rostro. Creo que era falso. No estoy Michael seguro. Jackson lo hizo, creo. Y posiblemente, si Incluso eso es cuando real, Michael Jackson murió, no estaba tan vigente el tema de la inteligencia artificial, ujú, pero se completó todo un disco con inteligencia artificial, se hicieron conciertos, o sea, se completó su última gira con imágenes de él. Y, por ejemplo, el último concierto de Beyoncé es una locura de ingeniería, o ujú. sea, es O increíble. sea, abre de muchísimas posibilidades. Por ahí viene lo que estamos hablando. De, ok, eso está jevísimo. Tú puedes tomar una tecnología y utilizar para el cine, van a mejorar los efectos especiales, van a mejorar muchísimas cosas, Sí, pero también van a mejorar los actos delictivos, por ejemplo. exacto. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, algo que ya pasó, que lo hicieron, que muchas personas se sintieron muy incómodos con eso, es que estaban utilizando los rostros de personas famosas para hacer video para adultos, Ok. donde ellos no salían. Sí, Y eso era sí. bastante creepy. O sea, como ¿Dónde que, tú denuncias? ¿Dónde tú denuncias no, y eso? como tú lidias con un video que está en todo internet, que no fuiste tú que lo hiciste, pero que se ve igual a ti. Entonces, ese es No, eres uno. tú, porque tu cara. Y esa es una. Y por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando tú aparezcas en un sitio haciendo algo que tú no hiciste? Que digan, hey, yo vi a Carlos entrando en tal tienda y llevándose tal cosa. Y Y yo me aparece un emborujo con tipo cualquiera. con tu cara entrando a la tienda, con tu voz y No, diciendo, déjame llamarme esto. no, no, O no, sea, no, 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 no. Es un lío. o sea, Es un lío, el lío. yo creo que en ese momento que está muy, muy cerca, ya no se va a poder usar la frase ver para creer. Porque tú lo vas a ver y no lo vas a poder creer. Sí. Ver Lo para tienes que creer. dudar obligado. ¿Eh? Tienes que dudarlo todo. Obligados. Pero todo, todo. Sí, todo, O sea, todo. no, que yo vi a... ¿Tú estás seguro que era ¿Qué era Carlos? yo? O sea, ¿tú estás seguro que ese era fulano? Y, por ejemplo, con lo que están haciendo con las imágenes, con los rostros, también lo están haciendo con la voz. O sea, ahora con 3 segundos de tu voz, por ejemplo, ya se puede copiar tu voz. Y se puede poner a una inteligencia artificial a reproducir un texto con tu misma No, voz. incluso yo veo muchísimos cantantes haciendo featuring con gente que ni siquiera Que no, conocen. no, sí, la canción de Drake con The Weeknd. Y muchos, ¿Cómo se regulará eso? O sea, es que eso es lo que da miedo. ujú, ¿Cómo se van a controlar todas esas acciones que ahora mismo son libres, que muchas plataformas ya son gratis, que no son tampoco tan caras los accesos, los ujú, permisos y eso, las suscripciones? Eso es lo que da miedo, la falta de control con algo que ya todo el mundo o la mayoría de la gente que tiene poder tiene está acceso. usando. Y yo no sé, o sea, como que eso es lo que están intentando descifrar ahora. ¿Cómo vamos a regular esta tecnología que es tan positivamente cambiante, pero a la vez tan peligrosa? Porque, por ejemplo, cada quien va a tomar una vertiente diferente. Hay artistas que están muy molestos de que alguien pueda tomar su voz y hacer una canción, porque tú dices, oye, ¿para qué yo te necesito? Si ya yo puedo simplemente usar tu voz. Si Claro, una disquera claro, ya es que... pudiese comprar tu voz y usar tu voz para generar lo que yo quiera. Bueno, también está el tema de conciertos, porque realmente el boom de un artista es cuando se presenta en vivo. Sí, claro, pero te digo como que, por ejemplo, está esa vertiente, que hay artistas molestos, pero por ejemplo hay una artista que se llama Grimes, que era novia de Elon Musk, que ella lo asumió totalmente. Sí, ¿Qué ella sí. hizo? Ella dijo, vamos a hacerlo sencillo. Yo voy a darle a todo el mundo la habilidad de hacer canciones con mi voz, pero tiene que darme la mitad de lo que se gana. O sea, tú puedes agarrar su voz y tirar una canción con él. Si se pega, le tiene que dar la mitad. Es un buen Es negocio. un buen negocio, porque tú dices, todo lo que se haga con mi Es un voz, buen, hay que darme mi es un buen dinero. negocio. Tú estás en tu casa súper tranquilo. Y hay alguien Y todo el haciendo mundo, y la canciones con gente, tu voz y hasta tu que se cuenta, y pegue. tu cuenta
O sea, es creciendo. lo que te digo, hay dos vertientes. El que se niega totalmente y el que dice, vamos a darle. Claro. No, Entonces, quiere todo. O sea, siempre lo vamos a ella, decir. por ejemplo, Hay hizo de todo eso tipo de gente. y tú dices, contrale. Imagínate que 1000 personas comiencen esa canción y se comiencen a pegar. Ella va a generar dinero. Y yo entiendo que por ahí, por ejemplo, va a ir la regulación. La gente tal vez va a comenzar a cobrar derechos por su rostro, a cobrar derechos por su, Yo creo que por su sí. Yo creo que voz. nosotros ya llega un punto donde todo tú tiene que ser una... Al final sí somos una marca. Nosotros Ujú. nos representamos y podemos vender de muchas formas nuestra imagen. Y yo creo que lo importante es saber poner límites a todo eso, porque si lo dejamos crecer a un nivel donde nosotros le demos ese poder o esa libertad, regularlo va a ser más complicado. Sí. Tal vez tú no sé si lo has visto, si lo has visto, pero hay un capítulo de Black Mirror, el primer capítulo de la sexta temporada. Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Qué locura. Y está pasando Ya exactamente lo lo que vi. estamos hablando. Que el que no lo ha visto, spoiler alert, básicamente Sí. lo mismo que estamos hablando, hay una plataforma digital similar a Netflix que tomó toda la información de una persona, su rostro, etcétera, Sí. y hizo una serie de esa persona con Dentro de la inteligencia serie. artificial dentro de la serie. O sea, el capítulo de la serie se trata de una persona a la cual le hicieron una serie en Netflix que trata, Que calca que calca su vida, cada pero con una pequeña modificación para añadirle drama, sátira etcétera. más, más satírico. Sí, pero la gente de la serie no se da cuenta. No dice, pero cuando ve el capítulo de la televisión, dice, pero fulano hace eso. No, que las opciones que se están proyectando dentro de la serie también están modificando la vida de esa persona a la que están, Exacto, porque es ajá, como a la que están plagiando. un reality, se parece como un Sí, reality, es un reality pero generado con inteligencia y artificial. actuado por otras personas. Exacto, es como que tomaron toda la vida de ella y tomaron el rostro de Salma Hayek. Utilizaron a Hicieron, Salma, no, porque Salma Hayek es la que hace. Salma Hayek está dentro de la serie, o sea, del capítulo. ujú, Ella hace el papel de la protagonista del capítulo. O sea, Salma ujú. Hayek es la que la representa, Sí, sí, la que la está en la representando. serie que está dentro de la serie. Exacto. Pero bueno, el punto es que si ustedes ven ese capítulo, ustedes ven qué puede salir mal si alguien toma su imagen, si alguien tiene la capacidad de generar una vida ficticia totalmente con tu voz, tu Sí, imagen y está tu vida. buenísimo, está O sea, buenísimo. es durísimo y es una locura. O sea, tú te da grima, tú dices, wow, esto está feo. ¿Qué grandes estafas se han hecho con la deepface? O sea, qué cosa tan... Mira, todavía no he visto con deepfake, pero sí he visto, por ejemplo, vi uno el otro día con la voz. Ok. O sea, alguien, un delincuente, tomó la voz de una niña. Él encontró varias entrevistas de la niña en YouTube, extrajo la voz, la copió. Entonces ya él tenía la inteligencia artificial capaz de hablar con la voz de la Una niña. locura. Él de alguna forma, que no recuerdo, esperó que la niña se fuese de viaje y llamó a los padres de la niña con la voz de la niña diciendo, hey, estoy secuestrada, qué sé yo qué, necesito ayuda, qué sé yo, llorando y de todo. Y los padres como que yo estoy escuchando a mi hija llorando, yo sé que esa es su Ujú, voz. ujú. Y este tigre me dice, mira, está secuestrada, quiere $1 millón para liberar a su hija. Y la familia le dice, pero es que nosotros no tenemos $1 millón. Tato, quiero tenerlo tanto. Y fue bajando, y fue bajando, y fue bajando. Pero porque él era un estafador y él lo que quería sacar el ¿Qué dinero. pasó con él? Y al final se dieron cuenta porque lograron contactar a la niña. O sea, antes de yo depositar el Que iba dinero, a se llegar ya de dieron un cuenta que la momento. niña estaba bien en un campamento. Y dijeron, oye, pero yo estoy siempre... La mamá y el papá Pero decían, yo ya, estoy o sea, siempre... llegó lejos porque yo lo primero que hago es hablar con el campamento, porque ¿dónde está mi muchacha? Yo tengo que Sí, yo llamar, no yo... sé por qué yo no tenía la certeza total de dónde estaba, pero era como que se había ido de viaje y como que ellos, como que entendieron que en ese proceso de haberse ido de viaje se pudo haber No, ya yo estoy perdido. dudando también. Ya yo estoy dudando de la veracidad de esa No, historia. no, es que tú dices, bueno, puede ser falsa, pero se pero No, de claro, es un verdad, buen o sea, ejemplo. En está, caso de que sea falso, es un buen ejemplo para que la gente tenga más protección con sus hijos y ellos mismos. sí, entonces
Eso hace que, por ejemplo, uno tenga que tener muchísima No, precaución. ahorita nos copian la Porque ahora, voz y hacen otro podcast y nos jodemos nosotros. sí, Atrévanse, atrévanse. le vamos a hacer su lío. Sí, obligado. No, pero si tú te fijas, eh, eso es súper complejo. Porque entonces ahora tú tienes que cuidarte de quien te llame. ¿Es de verdad quien me está llamando? Sí. ¿Quién me mandó ese voice? ¿Es de verdad quien dice que me No, mandó ya ese uno voice? está ya uno está así. Uno anda, No, no, la gente va a tener que ya uno, andar. no, ya uno está así. La gente va Imagínate a tú tener que tener clave. ese nivel esa rapidez que tiene la inteligencia artificial. Ujú. Es Y la gente va increíble. a tener que hablar con clave. Identifícate, por favor. Con ¿Eres, códigos, eres tú? como en la guerra. Una locura. Como en la guerra. Entonces, esa es una de las cosas, por ejemplo, que supuestamente han pasado. Y hay figuras públicas que han sido afectadas por eso, porque se han hecho videos con su voz, diciendo cosas que no dijeron. Lo que te dije, hay figuras públicas que han salido en video donde no salieron, haciendo cosas que no Ujú. hicieron. Y eso afecta totalmente su credibilidad. Hay gente que lo han intentado inculpar en crímenes. No, y que por ejemplo, ahora cuando tú hagas cuando tú te crees cualquier invención de alguien, cualquier noticia falsa, ¿Qué van a hacer esa persona cuando se vea como él, hable como él y no, vas a un escriba? O sea, tú pleitazo. no sabes cómo tú vas a diferenciar. Por eso que le dicen que la época, que viene la época de la posverdad, sea más allá de la verdad, de No, lo y que es yo te lo real. creo, y es así. Y eso está loquísimo. O sea, como que esa es una de las cosas, por ejemplo, negativas que pudiesen ocurrir. Y que van a hacer que, por ejemplo, el futuro sea bastante complicado. Sitúate en los 80, la película de moda, que Ujú. sea de tecnología, se está cumpliendo. O sea, ¿tú crees que estamos como Yo que creo que en qué nivel de la ficción? Yo creo que nadie la ha pegado, obviamente, o sea, de que 100% de que, pero sí yo creo que estamos comenzando esa época, de que futurística, de locura, porque por ejemplo ahora ya están saliendo los nuevos robots, es como que ahora esta es la década donde comenzó. Pero también es un poco curioso, porque siempre se ha hablado de las predicciones Ujú. del medio, de los medios de Hollywood. O sea, por ejemplo, los Simpsons, que la gente dice, predijo tal cosa, predijo tal cosa. Esos fenómenos son sociales realmente y son Ujú. cosas que como que son fáciles de predecir Ujú. porque el ser humano se le ve la mecha, o sea, se le ve se Sí, le y ve. nosotros tomamos siempre de forma similar, o sea, como Sí, que es que los seres humanos somos muy básicos. entonces tú dices, wow, lo predijo, pero en verdad es que en el pasado hubo algo que se pareció y tú dices, bueno, probablemente la gente va a actuar de esta forma. No, y la gente también actúa según sus deseos. Porque, por ejemplo, si no ha habido presidenta en Estados Unidos Ujú. y hay mucha ficción y casi siempre usan a las presidentas, a las Ujú. mujeres como presidentas, dentro de esas historias futurísticas, Ujú. cuando suceda, toda esa gente predijo. Sí, sí, claro, claro. Eso, tú tiras todos los números y si sale lo que tú dijiste, entonces la pegaste. Pero, pero sí, yo creo que estamos en el inicio de eso. O sea, estamos probablemente en la época más importante de la historia de la humanidad. Suena drástico y exagerado, pero probablemente es así. O sea, todas las revoluciones que han habido en la historia no se asemejan ninguna a esta. Porque, por ejemplo, en las otras revoluciones, cuando se inventaba algo, se hacía un progreso más lento, Sí. de transición, se eliminaban, curiosamente, a veces, o casi siempre, los trabajos, por ejemplo, con menos, eh, con menos capacidad, no capacidad, perdón, menos uso complejo cognitivo. Para el grupo, o sea, para la mayoría. Por ejemplo, se usaban carretas y caballos, se hizo el vehículo. Se usaban máquinas de manufactura, se Ujú, hizo ujú. máquinas para automatizar como desde abajo hacia arriba. Sí. Por primera vez en la historia, estamos automatizando las tareas más complejas primero y luego las más sencillas. Sencillas en el sentido de el nivel de capacidad o Ujú. complejidad cognitiva que necesitan. Porque, por ejemplo, lo que se está automatizando ahora, por ejemplo, yo soy desarrollador de software
Y una de las primeras cosas que nosotros creíamos, esto va a ser lo último, porque es una de las cosas más cognitivamente complejas, son de las primeras cosas que se te van a matricular. Sí. Ya hay inteligencia artificial tirando código y Ujú. programando. Entonces tú decías, pero los ilustradores, tú decías, no, una computadora nunca va a ser creativa. Pero si Sí. usted fija, de la primera cosa que se comenzaron a automatizar fue la creación de imágenes, ilustraciones. Entonces, por ejemplo, Entonces sería estamos de que, arriba hacia abajo. pero yo creo que lo que tendríamos, por ejemplo, que buscar es la utilidad más que el miedo. O sea, en vez de nosotros limitarnos y sentirnos como presionados por el tema o Ujú. por la inteligencia en sí, buscar la forma de aprovechar esos avances, porque va a haber mucho desempleo, o sea, va a haber muchas pérdidas de puestos de trabajos con la Mira, inteligencia artificial. Y es una yo, realidad, o sea, yo estoy de no hay vuelta acuerdo contigo. atrás. Yo creo que la única forma de sobrellevar la situación es hacer eso que tú dices, adaptarse. Pero hay un tema que hay que ser justo y real. Hay un grupo de personas que no se puede adaptar. Eso es lo que yo siempre he dicho. O sea, hay un grupo de personas que no puede simplemente, salió tal cosa nueva, déjame aprendérmelo y No, integrarlo en mi vida. que Eso no va a pasar. va a haber esa resistencia, no tanto de conocimiento, es también de habilidad y de cercanía. O sea, una Y persona de capacidad. que no está adaptado a, a utilizar la tecnología de esa manera, que es más didáctico, más práctico, Ujú. van a dar en una sagua muy profunda. Y que avanza demasiado rápido. ¿Tú entiendes? Por lo regular, los seres humanos necesitamos más tiempo para adaptarnos. Sí, Entonces todo va demasiado rápido. Entonces cambia. cuando tú entiendes una cosa, ya salió otra. Y cuando tú entiendes esa, salió otra. Y todo el mundo no está para eso. Qué haría ese grupo de personas? O sea, ese grupo de Mira, que no está tan cercano. eso honestamente le preocupa a todo el mundo. Incluso los mismos que están inventando la inteligencia artificial, lo que son los pioneros, ya tienen su solución o su propuesta, que es lo que le llaman el ingreso básico universal, Ok. que es básicamente un tipo de socialismo tecnológico, donde a Oigan las eso. personas, como no, como todo se va a automatizar, por ejemplo, todos los trabajos sencillos, no sencillos, que requieren un menor nivel de creatividad, que son Menos repetitivos, esfuerzo. etcétera. Tal vez no esfuerzo, pero que son cosas que se hace lo mismo una y otra vez. Todo eso se va a automatizar. Entonces, ¿qué va a hacer esa gente? Entonces, ellos lo que dicen es, bueno, eh, hay mucha gente que se va a quedar sin trabajo, porque no va a tener que hacer y no se van a poder adaptar. Entonces, esa persona vamos a tener que darle lo mínimo para sobrevivir. Porque, oye, ¿qué pasa? Está eso de que del ingreso básico universal. Vamos a darle $1,000 a cada quien, mensual, para que compre comida, ¿verdad? Eso para mí suena muy triste. No, y las Sí, cosas van a estar más caras. O sea, ya tan caras. Imagínate tú cuando no haya trabajo. y yo ni sé, porque te digo qué pasa. Porque, Nadie porque, sabe. te digo Nadie porque, sabe. pero te digo qué pasa, que hay un tema súper mega complejo detrás, porque si la gente no produce dinero, no gasta. ¿Cómo los negocios se Y mantienen necesita si consumir. nadie tiene para Y el gastar? ser humano necesita consumir, porque el que Entonces, no la gente consume, trabaja, gana dinero y lo gasta en otro negocio. sí. Entonces, ¿cómo vende ese negocio si nadie gana dinero? Es demasiado complejo. Tú no sabes lo que va a pasar porque, ok, nadie tiene dinero, nadie compra, la economía se jode. Totalmente. Entonces, ¿cómo hacemos que gente que no produce dinero, que no tiene ninguna habilidad, que ya no puede hacer nada, produzca el dinero para gastar para que siga funcionando el mundo? Es difícil. O sea, pensarlo Es súper, tú no a mí sabes me ni causa siquiera, o mucha sea, ansiedad. yo por lo menos no me llega la idea de cómo van a No, hacer. imagínate tú que tú la usas, o sea, tú la usas. Sí, y tú dices, Y para lo ¿cómo que lo no la resuelvo? usamos tanto, todavía es abismal la distancia Sí, y nos choca, o sea, saber que eso está, porque eso es una realidad, eso está ahora mismo, eso eso no estamos soñando con eso. yo la uso todos los días, o sea, de que todos los días. Y yo Y, hago, y entonces el que no la usa piensa, lo ve lejos todavía. y yo creo que eso es un error. Mira, si tú no lo estás usando, usted tiene que agarrar y por lo menos usar lo más básico Ah, que usted ok. encuentre. ChatGPT, por ejemplo, es un buen comienzo. Y comenzar a pensar, ¿cómo yo puedo integrar esto en mi día a día? Porque, por ejemplo, algo que yo estimo, que es mi posición personal, no va a haber un desempleo total. Lo que yo creo, en mi posición personal, es que una persona, por ejemplo, va a hacer el trabajo de muchas personas. Ujú.
el mejor, por ejemplo. Mira qué pasa actualmente. Tú eres, por ejemplo, trabajas en redes, diseño, etcétera. Eso es lo que tú trabajas, ¿verdad? Entre Ahora otras mismo, cosas. y muchas pues cosas más. Pero ahora mismo, por ejemplo, vamos a suponer que tú eres el mejor. Y tú no más puedes tomar una cantidad de trabajo X. Ujú. Porque tú tienes tiempo limitado, tú eres un ser humano. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el mejor está ocupado, se pasa trabajo a las demás personas. Dicen, bueno, el segundo mejor le toca entonces esto porque ya el mejor puede Sí. más. Pero ¿qué va a pasar cuando el mejor tenga un ejército de robots ayudándolo a trabajar? Que le diga, tú me esto, tú me lo otro. Y nada más tenga que decirle, tú tal cosa, tú tal cosa, tú tal cosa. Cuando ustedes terminen, me dicen a los robots, el que es mejor va a terminar tomando todo el trabajo. Porque todo el mundo va a querer que lo haga el mejor. Es como que la inteligencia artificial, ahora, no sé cómo va a ser en el futuro, pero Ujú. ahora mismo es un multiplicador de lo que tú ya eres. ¿Por qué? Porque tú lo que haces es que puedes realizar acciones que te tomaban tiempo de una vez. Sí. Entonces, si tú sabes cuáles son las acciones que hay que hacer, tú puedes poner la máquina a hacerlas. Entonces, la recomendación es que todo el mundo se ponga a aprender de su área, o sea, en su campo, qué le conviene. O sea, aprender de inteligencia artificial para Ujú. no quedarse obsoleto. Yo creo que eso y evaluar también lo que hace. Ok. Porque, por ejemplo, si tú trabajas en algo que tú sabes que es absolutamente y totalmente repetitivo, te lo pone así, no quiero como ser demasiado drástico, pero, perdón, tomamos el ejemplo de la voz, tú te acuerdas ahorita, ¿verdad? Ujú. De cómo ahora la inteligencia artificial puede totalmente emular la voz. Por ejemplo, y tomamos ChatGPT, yo no sé si tú has visto ChatGPT, Sí, yo lo he utilizado. es como que una herramienta de chat que tú le puedes hablar y te responde, ¿verdad? Ahora combina esas dos cosas. Básicamente tú pudieras tener alguien que con voz te responda a lo que tú le preguntes, ¿verdad? Sí, Si tú trabajas en un call center, sí es lindo, pero no. Sí es lindo, pero ¿no? Si tú trabajas es en un call creepy. center, por ejemplo, lo que tú haces, ahora mismo, o sea, ahora, porque nadie lo ha hecho tal vez, pero ahora mismo, pueden hacer un robot que coja la llamada, responda y nunca se quille, nunca se moleste, nunca vaya al baño y simplemente haga el trabajo que tú haces. Pero yo siento que nos vamos a aferrar al valor humano. O sea, yo siento que Claro, pero va. ¿en qué? No, Porque, por ejemplo, hay tareas. en la misma parte de servicio, lo hemos hablado antes. Ujú. Yo me siento más cómodo cuando tengo una buena atención en un restaurante o cualquier sitio, que cuando tengo, por ejemplo, que ir al counter o cuando tengo que tomar mis cosas. O sea, la motivación y la recomendación es diferente. O sea, tu experiencia es muy diferente cuando tú tienes a quien le agrega valor a esa experiencia. Claro, claro, totalmente. Entonces, por eso yo pienso que por ahí era que iba la idea, que tú tienes que evaluar qué tan repetitiva y automatizable es el área que tú te dedicas, ¿verdad? ¿Qué tan valioso es que un ser humano haga eso en el área que tú estás? Por ejemplo, un ejemplo que escuché recientemente, perdón. Eh, si un robot descubre la cura del cáncer, todo el mundo lo usa, a nadie le importa que un robot lo haya descubierto, Ujú, porque lo que queremos es la cura del cáncer. ujú. Pero probablemente no vamos a escuchar el podcast de dos robots, porque a mí como, O sí. yo no sé, pero probablemente no, porque dice, ¿para qué yo quiero escuchar a dos vainas fake hablando? Ok. Entonces, ¿tú entiendes? Entonces, como que las cosas que dependen de ser un humano para que tengan valor, probablemente continúen teniendo valor, y las cosas que tienen la suficiente creatividad como para no ser repetitiva y automatizable. Entonces, si tú te dedicas a algo que probablemente sea muy creativo, que no sea repetitivo, que dependa de mucho de ti, Que es de espontáneo. tu, Ujú. probablemente tenga menos posibilidades de que te automaticen. Y también si tú haces algo, como el servicio, por ejemplo, que se valora mucho que sea un humano que lo haga. ¿Tú Sí. entiendes? Entonces, como que esas podrían ser las cosas que tú podrías tener en cuenta para decir, bueno, esto que yo estoy haciendo probablemente siga funcionando o no. Se mantenga.
¿Tú entiendes? Entonces, como que eso es un criterio que se puede utilizar. O sea, esa es la recomendación. Ujú. La recomendación para que la gente se empape de la inteligencia artificial y que no se aísle y que no se aparte, que busque la forma de subsistir con Sí, ella. claro. Y lo que yo entiendo que es muy complejo a veces, pero eso mismo que tú dices, La vida es compleja. empápense, integren a su vida, vean qué cosas ustedes pueden automatizar, qué cosas ustedes pueden delegar a una máquina para que ustedes, por ejemplo, puedan multiplicar sus resultados. Yo lo hago todos los días. Yo si veo que hay una cosa que yo digo, pero esa cosa yo podía ser automatizada. Déjame decirle a ChatGPT que la automatice por mí. Y ahora esa media hora que yo iba a dedicar ahí se convirtió en un minuto y esos 29 minutos se lo dedico a otra cosa. Entonces, como que es el criterio que yo entiendo que le daría a las personas la mayor posibilidad de tener éxito. Identificar qué van a hacer, que sea creativo, que dependa de ser un ser humano, e integrar a su vida las herramientas que existen. Póngase a investigar qué herramientas de inteligencia artificial existen en mi área que yo puedo utilizar ¿Ok? para tú potenciar tu capacidad de tener resultados. Porque, por ejemplo, ahora es un buen momento. Si ustedes están viendo esto, probablemente son de los primeros, o no de los primeros, sino como tienen la oportunidad de ser quienes tomen la iniciativa Ujú. en este momento. Y Sí, de hay que capitalizar, aprovechar, y de capitalizar, hay que aprovechar la información. La y de información es poder capitalizar. y Porque, uno por tiene que ejemplo, si tú eres utilizar todo. freelance y tú nada más puedes tomar 3 trabajos porque ese es el tiempo que te da, oye, ahora tú puedes decir, ¿qué yo puedo automatizar? Déjame coger 10. Ujú. Y como no todo el mundo lo está haciendo, como no todo el mundo está preparado, este es un buen momento para tú comenzar a irte adelante. Bueno, vamos a cerrar con con recomendaciones de películas sobre el tema, sobre la inteligencia artificial o sobre la tecnología. 5 recomendaciones 5, no, que de una a 5. está bien. O sea, como que se me ocurre el mismo capítulo que hablamos de Black Mirror, Ok. el primero de la sexta temporada, no me acuerdo el nombre exactamente, de como que fulano es horrible, algo así. El primero, el uno, de la Exacto. última temporada de Black Mirror. Yo creo que una película bastante buena que vi recientemente, que ya la había visto, pero la vi recientemente y por lo que está pasando es aún más impactante, se llama Ex Machina, Ok, que trata del tema, trata de un científico que cree que acaba de descubrir la primera inteligencia artificial general. ok. Pues Entonces, nada, señores, yo soy Carlos, él es Wilson y esto fue Robert Robot Análogo. Análogo.